Cerraría su libro, La Cenicienta de Tordesillas. Gracias a todos por venir. Vamos a continuación a ver el vídeo. Vamos a proyectar. En primer lugar, yo quiero agradecerte a ti, Pepe, que como siempre pues haya querido presentar este libro aquí en Jaraíz, en torno a los jariceños, en torno a la cultura, en torno a esta novela, ¿no?, que describe muchas de las cosas que a través de este propio vídeo hemos querido y se ha podido ver, ¿no?, la figura de la mujer verata, la mujer jariceña, pero sobre todo la mujer, ¿no? Este es la mención, ese homenaje que tú quieres rendir en este libro a la mujer, y yo por ello también me sumo a ese homenaje que tantas y tantas mujeres hacen tanto bien en este pueblo, en esta comarca y en todo el mundo entero, ¿no? Por lo tanto, también rendirles hoy y un fuerte aplauso para todas las mujeres. Se podrían decir de él muchas cosas, quienes le conocen y su familia mejor que yo si cabe, pues se podría decir que Pepe posiblemente nació con un boli bajo el brazo, ¿no? Porque está prácticamente todo el día escribiendo. Posiblemente ya tenga otro proyecto de libro, de novela que sacar, y desde luego eso es muy importante y es de valorar. El que siempre se fije en los hechos históricos de nuestra zona, en los hechos históricos de nuestro municipio, de nuestra Extremadura, pero sobre todo de Jaraíz y de nuestra comarca. ¿Qué sería de Jaraíz y su historia sin los libros del siglo XX o siglo XXI? ¿Qué sería de todo lo que tiene que ver en relación a tan solo 2 kilómetros con el monasterio de Yuste y el emperador Carlos V? Y en relación a eso nos trae hoy aquí y nos presenta La Cenicienta de Tordesillas. Agradecer también a todos vosotros, a los asistentes en este acto, también a otros alcaldes y diputados provinciales que nos acompañan, y en especial, ¿no?, pues a Sergio, el alcalde de Madrigalejo, que tiene mucho que ver con esta novela que hoy aquí se presenta y que hemos tratado en la medida de lo posible, que tanto el alcalde de Tordesillas, que al final no ha podido ser, pero sí el alcalde de Madrigalejo, estuvieran presentes en este acto, porque tiene mucho que ver, ¿verdad, Pepe? Eso es lo que tú querías transmitir también en el día de hoy. Y nada, Sergio, agradecerte tu presencia como a todos los demás. Yo sin más, Pepe, te dejo que nos cuentes. El tema, que no salirnos de lo que queremos decir. Bueno, hace poco celebrábamos ya el año, hemos presentado La Sombra de la Encina, como homenaje a nuestros mayores, mirando el pasado, a nuestras madres, a nuestros antepasados, que eran verdaderamente cenicientas, fregando, limpiando, dando de comer a sus hijos. Y nos hemos olvidado de ellos. Yo creo que es interesante que pongamos un poco la vista atrás para agradecer a todas esas personas lo que han hecho por nosotros. Y después, en este otro sentido de mirando el presente, en el cual creo que queda mucho que hacer. Y en ello estamos, soportando nuestro grano de arena, igualmente con este libro dedicado también a la mujer, porque sin la mujer no somos nada. Y por eso hemos querido que este libro se dedicase un poco a la mujer. Contiene además el libro imágenes a color de los protagonistas y de las actuaciones diversas. Y igualmente tiene un diario íntimo de Catalina de Austria, que a cada capítulo corresponde unas páginas de su diario. ¿Qué más hay que decir del libro? Pues que, bueno, la contraportada esta es Catalina de Austria también, pero ya mayor y muy enjollada, en contra a como ella realmente vivió en Tordesillas, como si fuera una campesina. El libro lo he querido dedicar a un matrimonio amigo que ya está en otra vida, Manuel Cortés Peña y su esposa Adora.